Buenas tardes, esta es la presentación de nuestro trabajo final de Teología y Mercado y el enfoque que nos tocó fue el orden económico. Primero voy a explicar qué es el orden económico y los problemas que presenta este en la actualidad. El nuevo orden económico internacional surge como consecuencia del gran abismo que ya se presentaba a mediados del siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX, entre países desarrollados y aquellos que estaban en vía de desarrollo. Dado el boom económico que se dio en el periodo de la posguerra, el comienzo de procesos de globalización complejos y el auge de un capitalismo salvaje, las políticas económicas de los países de Occidente, que incluían al gasto como la salvación de las economías en recuperación, crearon sociedades hipercapitalistas que poseían riquezas mayores y se tomaron el monopolio económico global. Este orden económico busca que se pueda lograr un desarrollo capitalista autosostenido bajo la premisa de mejorar las condiciones de países pobres con la ayuda de los países ricos. Se debe entender al orden económico como la búsqueda de la obtención de bienes materiales a toda costa y se confía en la economía como un ente capaz de solucionar todos los problemas y a las empresas como entes intermediarios unificadores. Dadas las nuevas cualidades atribuidas al mercado y a las empresas, se les comienza a ver como dioses proveedores y cuando se le da esta visión teísta a este mercado, su acercamiento a estas deidades se da por medio del consumo. No de bienes de primera necesidad ni de cosas necesarias, sino expuestos a moda y a los lujos. Los problemas que presenta esta versión del orden económico están arraigados a las sociedades y a las economías. Entre estas incluye su carácter expansionista, que en un mundo de recursos limitados solo llevará al desabastecimiento y eventual deterioro definitivo de los recursos provenientes del planeta, la repartición de bienes inequitativa, causante de las situaciones de desigualdad que se da como resultado de políticas económicas que favorecen a las élites manejadoras del mercado y a las empresas. Esta visión en donde se ayuda principalmente a los productores del mercado, sin énfasis en una economía social, es la causante de muchos de los problemas en países en vía de desarrollo o incluso en los países desarrollados. El extractivismo desmedido como consecuencia de una sociedad de consumo desaforada provoca problemas medioambientales y olvida que los seres humanos son los únicos habitantes del planeta Tierra, dejando secuelas irreversibles que pagan el precio de las ambiciones humanas en nuestro planeta. Bueno, yo les voy a hablar de qué es la economía solidaria y cómo se va a asumir una economía solidaria a partir de cambios en el orden económico existente. Y pues como ya se ha venido asumiendo. Entonces, la economía solidaria o la economía social es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas que tiene en cuenta primero a las personas, trata de hacer cosas colectivas, por ejemplo cooperativas, y también está enfocado en la sostenibilidad del medio ambiente. O sea, se preocupa que las empresas cuando produzcan no estén causando daños mayores o desproporcionales. La primera es un orden económico proveniente de la autoridad y realizado por la misma. Esto hace referencia a que el Estado sea quien interponga cómo se va a regir el orden y qué se debe hacer para llegar a la economía solidaria. En este puede ser ejemplos como los impuestos que van destinados a las poblaciones vulnerables, pues el Estado los recauda y decide cómo se va a distribuir. Otro también es la normatividad existente sobre las empresas cuando van a hacer, por ejemplo, explotaciones mineras que dicen usted no puede hacer más daño que este al medio ambiente. El segundo es un orden económico que emerge espontáneamente por interacción de los distintos factores que intervienen. Entonces, en este los agentes de la economía van a interactuar entre sí libremente y se va a llegar a un orden económico que sea viable para una economía solidaria. Entonces, en este caso, por ejemplo, un ejemplo sería cómo las empresas se están volcando, por ejemplo, a iniciativas medioambientales y que sus productos sean reciclables con el fin de mantener
mantener a sus consumidores fieles, porque la gente va a decir como yo prefiero un producto que contamine o este producto que dice que es ecológico. Entonces algunas empresas que han actuado por ese camino es, por ejemplo, Alpina. Alpina tiene varias iniciativas y campañas de responsabilidad social y de sostenibilidad. El tercero es un orden económico realizado casi en su totalidad por las personas y cuerpos intermedios. En este, el Estado solamente va a colaborar cuando vea que es necesario o en determinadas ocasiones. Acá entran, por ejemplo, las iglesias. Las iglesias son entidades sin ánimo de lucro, pero que están buscando colaborarle a la gente y pues apoyar a las poblaciones vulnerables. Entonces lo que hace el Estado es que les subsidia, o sea, quitándoles impuestos, les da excepciones de impuestos para que la iglesia pueda seguir funcionando como proveedora de economía social. Las opiniones de la Iglesia frente al orden económico actual están basadas en el desapego del ser humano por el prójimo y por el cuidado de los demás. Las opiniones del Papa de una economía totalmente excluyente y apoyada en la inequidad nos da las bases para poder determinar la posición de la Iglesia frente a la situación económica actual. La actual inequidad en la que vivimos a causa del orden económico es una falta a lo que nos ha enseñado la Iglesia y Dios, dejando a un lado todo cuidado por los demás y realizando una desigualdad social cada vez más presente en el mundo. Por esta razón, el Papa y la Iglesia hacen énfasis en los pobres, los cuales se han visto afectados en gran parte por la desigualdad de esta sociedad actual, pues nuestra religión nos ha enseñado a cuidar y a velar por los demás por igual. Es por esto que el Papa reitera la importancia de que debemos enfocarnos en una sociedad más incluyente, en donde la desigualdad social sea un problema del pasado, en donde cada ser humano sienta compasión por los demás y en donde las riquezas estén distribuidas para beneficio y goce de todos. Es que el problema no radica en la estructura de la economía, es un problema que va más allá de lo simple. El problema es el desinterés del ser humano por un cambio, por ayudar a los demás y por el egoísmo y la avaricia de los más afortunados. Por eso el Papa, en Evangelii Gaudium, nos expresa la importancia del papel de la Iglesia en generar este cambio, en transmitir a toda población mundial de volver a renacer en un sentido moral correcto, para poder volver a Dios en una economía incluyente, preocupada por todo aquel que hace parte de ella y equitativa. Así podremos ver un cambio en el orden económico más profundo y más sincero, con ideales moralmente correctos y dignos del reino de Dios. Como todos sabemos, el ritmo del nuevo orden económico se aceleró en las últimas décadas como producto del crecimiento de la población, de las revoluciones en las comunicaciones y de los transportes, así como los vertiginosos avances de la tecnología y en el último siglo por la mundialización de la economía a todos niveles, comercial, de inversión, financiero, etc. Como todo este crecimiento económico ha surgido la cuestión de qué debemos conseguir para la dignificación del ser humano, pues la clave para conseguir esta es la educación. Los jóvenes no están siendo educados para ayudarse entre sí, significando así que en vez de preocuparnos por el bien de otra persona, nada más nos preocupamos por cómo ganar una supuesta lucha contra este, gracias a la competitividad que se genera en los últimos años. Tenemos que ser críticos. Si somos autocomplacientes, así como hemos venido siendo a lo largo de los años, esta situación no cambiará e iremos de mal en peor. Sin un cambio personal y profundo de autoconocimiento por parte de las empresas y los países, seguiremos aguantando esta situación con parches. Las personas no terminan con el hambre simplemente porque no quieren, porque no tenemos como objetivo crecer como seres humanos. La economía tiene que madurar, no puede crecer más y no podemos seguir con este modelo de consumo, el cual es insostenible, se ha demostrado en los últimos años. La economía debería ser ética, se le enseña a la gente sobre cómo especular en los mercados, sabiendo que tendrá un efecto colateral en algún lado o en otro. Eso es una perversión moral. Las generaciones que vienen siguen imitando este modelo. No podemos seguir basándonos en la producción y el consumo. Tenemos que ir hacia una economía sostenible, también a nivel humano. A lo largo de la clase hemos tenido la oportunidad de leer y aprender bastante sobre este sistema que nos rige actualmente, que es el capitalismo y la globalización. Y nos hemos dado cuenta que los principios que promulga este sistema económico nos han llevado a deificar el sistema capitalista y el dinero y nos ha hecho abandonar los principios cristianos y las enseñanzas bíblicas.
Es decir, que hemos cambiado nuestros principios y nuestros valores de la solidaridad, la compasión y el amor por principios de egoísmo, codicia y avaricia. Es por esto que actualmente la humanidad atraviesa lo que el Papa Francisco llamó la crisis del hombre, una crisis en la que nos importa más lo que pueda llegar a pasar en la bolsa de valores o con el precio del dólar, al hecho de que existan miles de millones de personas muriendo de hambre todos los días y miles de personas durmiendo en las calles o teniendo que aguantar el frío y la lluvia. Es por esto que es necesario que nos tomemos un momento para analizar la situación actual y para reflexionar sobre qué es lo que podemos hacer a partir de lo que hemos aprendido en esta clase. Lo primero que todo es darnos cuenta del problema, darnos cuenta que estamos poniendo por encima, en muchos casos, estos valores capitalistas que nos enseñan a amar el dinero más que al prójimo, por encima de las enseñanzas bíblicas. Este sistema nos ha llevado no solo a abandonar al prójimo y a nuestros hermanos en Cristo, que son todas las demás personas, sino también incluso a ignorar un problema muy serio como lo es el cambio climático y la deforestación y la extinción de miles de animales. Debemos tomar serias y contundentes medidas, pero estas medidas y estos cambios deben empezar por nosotros mismos. Sabiendo del problema en el que estamos metidos, debemos comenzar a cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones con respecto al prójimo y nuestra propia filosofía de vida. Debemos darnos cuenta que lo más importante en este mundo no es acumular riquezas y volvernos ricos, sino aprender a compartir esas cosas que tenemos para ayudar a las personas, para ayudar a que una persona no pase hambre o que no pase frío. Y también darnos cuenta que existen muchas empresas que están poniendo por delante sus utilidades y sus beneficios económicos al bienestar de literalmente todo el planeta. Adaptando estos cambios personales en nuestra forma de actuar, podemos compartirlos con las personas que nos rodean y transmitir esto que hemos aprendido para que ellos también cambien sus actitudes. Sin embargo, el cambio no se queda ahí. Debemos también exigirle al gobierno y a los estados que tomen medidas en el asunto y que implementen cambios contundentes, como lo son la implementación de más impuestos para las personas más ricas, para esta forma atacar la desigualdad, y también nuevas políticas económicas y ecológicas que nos permitan desarrollar un sistema que vele por la integridad y por la dignidad de todos los seres humanos y que también proteja el medio ambiente. Es muy importante recordar, como lo mencionó alguna vez el Papa Francisco, que hoy en día la gente está tan adoctrinada por el sistema que creen que si uno critica las cosas malas que tiene, uno inmediatamente es un comunista. Esto no es verdad, es simplemente una cuestión de ética y de dignidad para todas las personas.